Imagínase aquí en Kirtland, Ohio, en 1835. La gente son granjeros, herreros y molineros, y más o menos 25% de la población es parte de una nueva comunidad religiosa que llegará a ser conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones. José Smith y sus seguidores vinieron a Kirtland en 1831, y aunque la gente es pobre, han comenzado la construcción de un complejo templo nuevo. José era un hombre joven, pero supo generar entusiasmo, supo inspirar a las personas y animarles a contribuir dinero. El templo era costoso y su construcción requirió grandes sacrificios monetarios. Pero ahora José necesita obtener más dinero aún, y lo que quiere comprar tal vez le sorprenderá. Un viajante de antigüedades llamado Michael Chandler ha llegado al pueblo con su bonería y ofrece, créelo o no, una exhibición de 4 momias egipcias. Fue un espectáculo. Por un precio mínimo se podría ver pedazos de escritos misteriosos, cosas del antiguo Egipto, hasta auténticos cadáveres humanos momificados, y todos habían estado en la tierra desde los tiempos bíblicos. Chandler y su exhibición siempre atrajo un gentío. Las 4 momias fueron la atracción principal, pero varios hermanos de la iglesia mormona notaron con sumo interés los rollos con una escritura antigua y misteriosa, escritura egipcia. 5 años antes, José Smith, su profeta y líder, había publicado el Libro de Mormón, una obra notable dado que José dijo que él no había escrito el libro, sino que lo había traducido de unos anales de una antigua civilización precolombina. José dijo que un ángel llamado Moroni le había aparecido, quien dio a José unas planchas de oro. Se decía que las planchas fueron inscritas en un idioma misterioso llamado egipcio reformado. Según la historia, José Smith tradujo las planchas de oro por el don y el poder de Dios. Pero José dijo que tuvo que devolver las planchas al ángel después de completar su traducción, así que no estaban disponibles para un examen independiente. Cuando el Libro de Mormón fue publicado en 1830, estableció a José como profeta a los ojos de sus seguidores. José había sacado a luz un tomo de escritura perdida, y ellos creían que Dios le utilizaría para restaurar otras escrituras perdidas. Una de las atracciones originales del mormonismo primitivo fue la afirmación de José Smith de ser profeta, vidente y revelador. Él había prometido que el Señor estaba abriendo las entrañas de la tierra y sacando escrituras antiguas, y así continuaría. Cuando Michael Chandler llegó a Kirtland con antiguos rollos de papiro, con misteriosa y desconocida escritura, los santos se preguntaban si su profeta podría descifrar estos anales. Sucedió que el entusiasmo existía para pensar que estas cosas tenían un valor tremendo, que el Señor estaba trayendo al profeta José Smith estos documentos para que él los tradujera. José Smith dijo que sí podría descifrar estos rollos, y dijo que eran más que artefactos del egipcio antiguo, eran ni más ni menos que auténticas escrituras de Abraham y José, personajes famosos de la Biblia. Si esto fuera cierto, estos rollos serían un descubrimiento de suma importancia, una preservación de escrituras de casi 2000 años antes de Cristo. ¿Pero qué eran realmente? Manténganse sintonizados mientras investigamos una extraordinaria afirmación mormona, el redescubrimiento de un libro perdido de Abraham. La historia comienza en 1833 en la parte oriental de los Estados Unidos, cuando un hombre llamado Michael Chandler fue encargado de vender una colección de antigüedades egipcias. La colección incluía 11 momias y 2 rollos de papiro. Los artefactos fueron desenterrados por un ladrón de tumbas llamado Antonio Levolo alrededor de 1820,
fueron tomados de un cementerio por el río Nilo, cerca de la ciudad egipcia de Tebas. Después de la muerte del ebolo, los artefactos fueron enviados a Nueva York, esperando que ahí se vendiera con alguna ganancia. Mientras Chandler viajaba con estos artefactos, se detuvo en las ciudades de Filadelfia, Baltimore y Harrisburg, donde vendió 7 de las momias. Llegó a Cleveland en marzo de 1835 con los rollos de papiro y los 4 momias que le quedaban. Un artículo en el periódico Cleveland Advertiser notó el interés de Chandler en vender los artefactos que aún tenía. Ejemplares del método antiguo de escribir en papiro, encontrados con las momias, son mostrados por el Sr. Chandler, cuya conversación inteligente contribuye mucho al interés de la exhibición. La colección está a la venta por el propietario. Cleveland Advertiser, 26 de marzo, 1835. Michael Chandler aparentemente actuaba como el agente de ventas para varios hombres de negocio en Filadelfia, y aparentemente el acuerdo era que a él le tocaba mostrar y vender estas antigüedades, y quedarse con una pequeña comisión para sí mismo y mandar lo que sobraba de dinero a estos negociantes. Una vez en camino parece que perdió contacto con estos negociantes, así que continuaba vendiendo los artefactos y quedándose con todas las ganancias. Se había enterado de José Smith el profeta y su capacidad de traducir idiomas, así que se dirigió a Kirtland, Ohio, y llegó allí en julio del 1835. La llegada de Chandler a Kirtland fue descrita por William Phelps, miembro de la comunidad mormona, en una carta a su esposa. 4 momias egipcias fueron traídas aquí. Había 2 rollos de papiro y otros escritos de Egipto. Como nadie pudo traducir estos escritos, fueron presentados al presidente Smith. Él pronto dijo que los rollos de papiro contenían el registro sagrado de José en la corte de Faraón en Egipto y las enseñanzas del padre Abraham. Dios ha ordenado que estas momias y escritos sean traídos a la iglesia. 20 de julio de 1835. Esto creó un tremendo valor para estos papiros, pero Chandler no iba a venderlos por separado, y esto era todo lo que le interesaba al profeta. Él insistió en vender las 4 momias, que fue todo lo que le quedaba en total. Él estaba listo para deshacerse de toda la colección. Recuerde que este es un movimiento parecido a la religión del libro, pero elevada al cuadrado, porque esto no solamente es religión del libro del Antiguo y Nuevo Testamento, sino del libro de Mormón también. Así que debe haber un verdadero interés en textos, texto. Así que un texto sería, aún para el ciudadano común de Kirtland, pienso yo, algo mucho más importante que las momias. Su precio de venta era $2,400, una cantidad inmensa en aquellos días. Smith no lo tenía, pero como eran documentos valiosos, Smith utilizó 2 otras personas para invertir cantidades de dinero. Chandler vendió estas antigüedades a José Smith y así él llegó a poseerlas. Traducir bien los rollos tomaría algún tiempo, pero que reconoció de inmediato algunas de las figuras egipcias. Interpretó estas para Chandler, quien se lo agradeció mucho, y proporcionó una declaración escrita apoyando la erudición de Smith. Esto es para hacer saber a quien lo desee, con respecto al conocimiento del señor José Smith para descifrar los antiguos caracteres de jeroglíficos egipcios en mi posesión, los cuales he mostrado a los eruditos en muchas ciudades eminentes, y de la información que tengo encuentro que el de José Smith concuerda hasta en los más minuciosos detalles. La traducción de los papiros comenzó casi de inmediato. José centró su atención en uno de los rollos de papiro que él identificó como el registro antiguo de Abraham. He comenzado la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos, y para nuestro gozo hemos encontrado que uno de los rollos tiene los escritos de Abraham y otro los escritos de José de Egipto, del cual un relato más amplio aparecerá en su lugar en cuanto yo proceda a examinarlos y descubrirlos.
ciertamente podemos decir, el Señor comienza a revelar la abundancia de paz y verdad. 5 de julio de 1835. Fue afirmación extraordinaria. ¿Pudiera ser que uno de estos papiros fuera de verdad un registro perdido del patriarca de las religiones judía, cristiana y musulmana? ¿Y realmente tenía José Smith la capacidad o inspiración para traducir del egipcio antiguo? ¿Podían estos rollos ser lo que Smith dijo que eran? En las semanas después de haber comprado los rollos, José se dedicó con entusiasmo a la obra de traducción. En su diario personal, él registra que comenzó a desarrollar un alfabeto y gramática del idioma egipcio. La gente del pueblo quedó impresionada con la obra y vinieron a visitar al profeta para ver estas cosas maravillosas. Estuve continuamente ocupado en la traducción de un alfabeto del libro de Abraham y preparando una gramática del idioma egipcio como era practicado por los antiguos. Julio 1835. Por la tarde recibí la mayoría de los 12 apóstoles en mi casa y les mostré los antiguos anales y les di explicaciones. Este día pasó con la bendición del Señor. 3 de octubre 1835. En 1835 en los Estados Unidos nadie podía leer el egipcio antiguo. Todo conocimiento del idioma se había perdido por siglos. Solo recientemente el erudito francés Jean-François Champollion había hecho un avance clave en descifrar el idioma egipcio antiguo. La piedra Rosetta, una inscripción trilingüe, permitió a Champollion abrir el entendimiento del egipcio antiguo, pero su trabajo estaba aún muy lejos de los pioneros de los campos rurales del estado de Ohio. En En 1840 en los Estados Unidos, el idioma de egipcio antiguo era virtualmente desconocido. Apenas había sido descifrado en los comienzos del 1822 y ese conocimiento simplemente no había cruzado el Atlántico. Así que casi cualquier interpretación dada a un documento egipcio en 1842 o hasta 1860 hubiera sido creíble para el público en general, ya que no había manera de compararlo con la verdad real. Pero en su diario, José Smith confiadamente registró haber hecho lo que ningún erudito en América en su día podía hacer: traducir antiguos rollos egipcios. Esta tarde trabajé sobre el alfabeto egipcio en compañía de los hermanos Oliver Cowdery y W. Phelps, y durante la investigación, el sistema astronómico como era comprendido por el padre Abraham y los antiguos fue desentrañado, los particulares de los cuales aparecerán luego. 1 de octubre de 1835. Esta tarde comencé de nuevo la traducción de los anales antiguos. 7 de octubre de 1835. Regresé a casa y pasé el día en la traducción de los anales egipcios. Un día cálido y agradable. 19 de noviembre de 1835. Pasé la mañana instruyendo a los que vinieron a preguntar sobre las cosas de Dios en estos últimos días, y durante la tarde tradujimos algunos de los anales egipcios. 24 de noviembre de 1835. Pasé el día traduciendo. 25 de noviembre de 1835. En casa. Pasamos el día transcribiendo caracteres egipcios del papiro. Estoy muy resfriado. 26 de noviembre de 1835. José Smith, en su diario de julio de 1835, habló específicamente de traducir caracteres o jeroglíficos y de haber descubierto de qué trataban. Uno trataba de Abraham y el otro trataba de José. Así que había un libro de Abraham y un libro de José. Él, con 2 de sus escribas, comenzó trabajo en alfabeto y gramática del idioma egipcio, y tenemos documentos, uno de los cuales fue escrito por José mismo, con algunas adiciones por Oliver Cowdery, y otro en la letra de William Phelps. Y tenemos en adición algunos comentarios o pequeñas adiciones hechas por la mano de Warren Parrish.
Tras el otoño y principios de invierno de 1835, José continuó su trabajo en el proyecto, y las momias y los rollos fueron transferidos a un cuarto del piso superior aquí, en el templo de Kirtland, donde José continuó su obra de traducción. Pero el proyecto de traducción pronto se enlenteció y José dirigió su atención a otros asuntos. Estableció su propio banco en Kirtland y emitió su propia moneda, pero en 1838, cuando la empresa quebró, José huyó a caballo en medio de la noche y nunca regresó. En 1839, la comunidad mormona se trasladó a un pequeño pueblo a la orilla del río Mississippi llamado Commerce, Illinois. José le dio al pueblo el nuevo nombre de Nauvoo, una palabra que en hebreo significa hermoso. Era un lugar con 2 o 3 casas y 2 tiendas, solo un pequeño punto a la vera del camino, pero situado en un muy bonito risco. Había tal vez 20 o 30 personas allí, pero en 5 años llegó a ser la ciudad más grande de Illinois. Fue en Nauvoo que José obtendría su mayor fama. Fue alcalde y tuvo su propia milicia de casi 3,000 hombres. En ese entonces, la fuerza militar de los Estados Unidos era menos de 9,000. Y hasta hubo un movimiento para nominar a José para la presidencia de los Estados Unidos. Fue en Nauvoo donde José finalmente publicó su traducción del rollo de Abraham. Apareció por primera vez en 1842 en 3 partes en el periódico mormón llamado Tiempos y Sazones. Fue titulado El Libro de Abraham. Una nota al comienzo lo presentó como una traducción de unos anales antiguos procedentes de las catacumbas de Egipto que han llegado a nuestras manos afirmando ser los escritos de Abraham mientras se hallaba en Egipto, llamado El Libro de Abraham, escrito en papiro por su propia mano. Hoy día el Libro de Abraham se incluye en un tomo de escritura mormona llamada La Perla de Gran Precio. Es considerada escritura inspirada por la Iglesia mormona, de igual autoridad a la Biblia. El Libro de Abraham incluye una historia de la creación, pero es en extremo diferente a la historia bíblica de la creación, donde la Biblia señala solo un verdadero Dios creador. El Libro de Abraham relata la historia con un giro sorprendente. Entonces el Señor dijo, descendamos, y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Libro de Abraham, capítulo 4, versículo 1. Y los dioses dijeron entre sí, en la 7ª vez terminaremos nuestra obra que hemos acordado, y en ella descansaremos de toda nuestra obra que hemos acordado. Y en la 7ª vez los dioses concluyeron, porque en ella iban a descansar de todas sus obras que ellos, los dioses, acordaron entre sí formar, y las santificaron. Y así fueron sus decisiones, al tiempo que acordaron entre sí formar los cielos y la tierra. Libro de Abraham, capítulo 5, versículos 2 y 3. El judaísmo y el cristianismo siempre han sido religiones monoteístas. Hay un Dios, hay un creador. Y si él tuvo algún concilio, fue un concilio de seres angélicos creados que hizo su voluntad por medio de su autoridad. La idea de seres igualmente coeternos trabajando con él en un proyecto de grupo es totalmente sin precedente en enseñanza judía o cristiana. José Smith anunció que publicaría entregas adicionales del Libro de Abraham, pero nunca lo hizo, y en junio de 1844 fue asesinado. Y un grupo de disidentes mormones publicaron un periódico llamado El Expositor de Nauvoo, que acusó a José Smith como alcalde de haber tomado demasiado en sus propias manos. Y había algunas referencias en El Expositor de Nauvoo a la noción del matrimonio plural. Así que como alcalde, él mandó a su policía para que destruyesen el periódico, y el gobernador lo trajo a Carthage, Illinois, y lo encarceló. Lo puso a él y a su hermano en la cárcel, y entonces el gobernador se desentendió, tomó su milicia y fue a Nauvoo a ver qué pasaba allí, dejando sin protección la cárcel, y entonces otros de la milicia, con sus caras tiznadas de negro, entraron y lo mataron a tiros.
El 27 de junio de 1844, su celda fue asaltada. José fue baleado y mientras caía desde la ventana del segundo piso, le dispararon varias veces. Nadie fue declarado culpable de su homicidio brutal. En 1846, bajo el liderazgo de Brigham Young, los mormones hicieron su viaje histórico desde Nauvoo hasta el valle del Gran Lago Salado. En aquel tiempo, esto era territorio fronterizo, muy alejado del control del gobierno de los Estados Unidos. Y aunque José Smith ya no guiaba a los mormones, su libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, incluyendo el libro de Abraham, todos fueron canonizados, aceptados como escrituras inspiradas al mismo nivel que la Biblia. Son la base para la teología única de la Iglesia mormona hasta el día presente. En el gran valle del lago Salado, los mormones de nuevo demostraron su capacidad de colonizar la frontera. Empezaron a construir otro templo, el mayor hasta ese entonces. Pero el rollo que José Smith había identificado como el libro perdido de Abraham quedó en Illinois en la posesión de la madre de José, Lucy Mack Smith, y su viuda Emma. En 1856, 12 días después de la muerte de Lucy, Emma Smith, quien ahora parecía tener sentimientos ambivalentes acerca de su esposo fallecido, decidió vender los papiros. Emma, vuelta a casar con el señor Louis Vidamón, proveyó una declaración jurada que las antigüedades habían pertenecido a José. Esto certifica que hemos vendido al señor A. Combs 4 momias egipcias con los registros de ellos. Fueron comprados por el profeta mormón José Smith a un precio de $2,400 en el año 1835. Fueron muy apreciados por el señor Smith debido a la importancia que él dio al registro que fue encontrado en el pecho de una de las momias. Emma Smith Vidamón, 26 de mayo de 1856. Una de las cosas muy interesantes acerca de Emma Smith es que ella estaba en proceso de olvido mientras está en el proceso de recordar, porque ella tiene que olvidar que él introdujo el matrimonio plural al mormonismo. Aunque sabemos que ella estuvo presente en alguna de estas ceremonias donde él se casó con otras mujeres que eran amigas de él, quiero decir, amigas de ella, y su esposo se casó con ellas también. Ella le dijo a sus hijos que fue Brigham Young quien introdujo el matrimonio plural al mormonismo. Dos de las momias vendidas a Abel Combs fueron adquiridas por un museo que fue destruido en el Gran Fuego de Chicago de 1871. Se suponía que los papiros de José Smith también habían sido destruidos, perdidos para siempre para el emergente conocimiento de la egiptología. Desde el principio, los no mormones tenían dudas en cuanto a las afirmaciones de José de haber encontrado un libro escrito por Abraham 2000 años antes de Cristo y perdido por casi 4000 años. Un hombre llamado William West visitó a los mormones. Él vio los rollos egipcios y expresó sus dudas en un folleto en 1837. ¿Es posible que un registro escrito por Abraham que contiene las más importantes revelaciones que Dios ha dado al hombre se haya perdido completamente para los israelitas, raza tan tenaces, y haya sido preservado por los egipcios inconversos, y por ellos embalsamado y depositado en las catacumbas con un sacerdote egipcio? Atrevo a decir que no es posible. Es más probable que los registros sean egipcios. En 1859, un egiptólogo francés llamado Teodulo de Veria proveyó la primera evaluación erudita del libro de Abraham. El foco de la crítica de Veria fueron 3 ilustraciones o facsímiles que José copió de sus rollos egipcios y publicó como parte del libro de Abraham. Debajo de cada uno de los facsímiles, José proveyó su propia explicación del significado de los mismos. Según José, el facsímil 1 representa un sacerdote idólatra que está a punto de matar a Abraham en un altar, y el texto del libro mismo se refiere específicamente a esta escena. Y sucedió que los sacerdotes me tomaron por la fuerza a fin de poder matarme a mí también, como lo hicieron con aquellas vírgenes sobre este altar.
Y para que tengáis una idea de este altar, os referiré a la representación que se encuentra al principio de este relato. Libro de Abraham, capítulo 1, versículo 12. Pero Deveria se dio cuenta de que había algo equivocado con los retratos. Se parecían mucho a escenas que él había encontrado en documentos funerarios egipcios que eran comunes. Pero Smith, según Deveria, había identificado totalmente mal las escenas. En el facsímil número 1, Smith identificó la figura parada a la izquierda como un sacerdote, navaja en mano, intentando matar a Abraham. En realidad, dijo Deveria, este es el dios egipcio Anubis, asistiendo a la resurrección de un egipcio difunto. Anubis fue dibujado incorrectamente. Debería haber sido retratado con la cabeza de un chacal, no la cabeza de un hombre. El dios Anubis, quien debería tener la cabeza de un chacal, efectuando la resurrección de Osiris. Teodulo de Verria, 1859. Nunca imaginarías como egiptólogo que el dios negro al lado izquierdo de esta escena, tuviera otra cosa que la cabeza de un chacal. Eso es simplemente normal. José Smith había explicado otra de las ilustraciones en el libro de Abraham, llamado Facsímil 3, como Abraham sentado en el trono de Faraón, enseñando a la corte real sobre asuntos de astronomía. Pero otra vez, Deveria dijo que la explicación de José estaba completamente errada. En Facsímil 3 también era una representación de una escena común en documentos funerales egipcios, que trataban el tema de un hombre difunto siendo guiado a la presencia de Osiris, el dios egipcio del inframundo. El difunto, guiado por Mat hasta la presencia de Osiris. Su nombre es Horus, como se nota en la oración que es dirigida a los dioses de los 4 puntos cardenales. Teodulo de Verria, 1859. José dijo que los caracteres encima de la mano del hombre deletreaban su nombre, Shulam. En realidad, los jeroglíficos dan su nombre, Horus. No hay ninguna mención de un Shulam. El análisis inicial de Facsímil 3 hecho por Deveria es correcto. Es el resultado de una escena de juicio en que el difunto Horus se trae ante la presencia de Osiris. En el año 1912, Franklin Spalding, obispo episcopal de Utah, trajo nueva ronda de escrutinio al libro de Abraham cuando solicitó a 8 eruditos prominentes de egiptología que examinasen los 3 facsímiles. Todos concordaron en que las explicaciones de José estaban erradas. Es difícil tomar seriamente el fraude impudente de José Smith. Smith ha convertido la diosa Isis en un rey y Osiris en Abraham. A. H. Sayce, Universidad de Oxford. Estos 3 facsímiles de documentos egipcios en la perla de gran precio representan los objetos más comunes de la religión funeraria de Egipto. La interpretación de José Smith, donde dice que son parte de una revelación única de Abraham, claramente demuestra que él desconocía totalmente el significado de estos documentos y era ignorante de los hechos más simples de la escritura y civilización egipcia. Dr. James Breasted, Universidad de Chicago. El papiro egipcio que Smith declaró ser el libro de Abraham y tradujo o explicó en su manera tan fantástica, y del cual 3 muestras se han publicado en La Perla de Gran Precio, son partes del libro de los muertos que es bien conocido, y aunque las reproducciones son muy malas, uno fácilmente puede reconocer estas escenas familiares. Dr. Edward Meyer, Universidad de Berlín. El periódico New York Times se dio cuenta de lo que encontró Spalding y publicó una denuncia devastadora del libro de Abraham en su edición del 29 de diciembre de 1912. La Iglesia mormona no pudo quedarse silenciosa ante este fuerte ataque contra la credibilidad de José Smith y el libro de Abraham. Ofreció un reaseguro a los fieles en 1913 en un artículo de su revista The Improvement Era. El autor, profesor John Henry Evans, argumentó que no era justo poner en tela de juicio la credibilidad del libro de Smith solo con repasar los facsímiles reproducidos. Evans insistió en que para hacer cualquier crítica razonable se necesitaría acceso a los documentos originales. De hecho, los jeroglíficos sometidos a los eruditos constituyen menos que la 7ª parte del libro de Abraham, y era algo que acompañaba al texto.
La pregunta entonces es, ¿hay alguien que puede justificar el llegar a una conclusión respecto a un manuscrito entero de una afirmación que se hizo solo con respecto a una parte muy pequeña de ese manuscrito? Antes de poder ser justificados en afirmar que el libro entero de Abraham no fuera traducido apropiadamente, tendrían que examinar el papiro original o una copia del mismo. John Henry Evans, Imprimentera, febrero 1913. Pero los papiros originales de José Smith ya no existían, casi seguramente destruidos en el Gran Fuego de Chicago de 1871. O tal vez no. Pero en la primavera de 1966 se hizo un descubrimiento dramático, aquí mismo en Nueva York, en el Museo Metropolitano de Arte. El director del Departamento de Antigüedades Egipcias del museo, Dr. Henry Fisher, se acercó a un investigador visitante proveniente de la Universidad de Utah, profesor Aziz Atiya, con un anuncio sorprendente. El museo tenía en sus archivos 11 fragmentos de papiro que pertenecieron al fundador mormón, José Smith. Fisher no sabía cómo reaccionarían los líderes de la iglesia mormona, así que buscaba un intermediario. Quiso saber si el Dr. Atiya, un respetado no mormón de Salt Lake City, podría preguntarles a los líderes mormones si tenían interés en adquirir los papiros. Siguieron las negociaciones entre el Museo Metropolitano y la Iglesia Mormona, y el 27 de noviembre de 1967, el museo presentó los rollos antiguos a la Iglesia Mormona. Un artículo en el periódico Deseret News anunció el regalo de 11 fragmentos de papiro, los mismos que se creían perdidos en el fuego de Chicago de 1871. Con los papiros estaba una carta original de 1856, firmada por Emma Smith, viuda del profeta, certificando que los documentos habían pertenecido a José Smith. Pero ¿estaba incluido entre estos 11 fragmentos el rollo que José Smith identificó como un libro perdido de Abraham? Si así fuera, al fin existiría la oportunidad de vindicar su afirmación milagrosa de haber descubierto y traducido un documento del padre del judaísmo, cristianismo e islam. Claro, también había la posibilidad de socavar esa afirmación. Los santos esperaron ansiosos y contuvieron la respiración. José Smith había dictado su traducción a sus escribas en los 1830. Fue importante determinar si los papiros encontrados en los 1960 fueron los mismos que él utilizó durante este proceso. La primera pista fue la más obvia. El retrato rasgado en uno de los fragmentos concordaba perfectamente con el conocido retrato al comienzo del libro de Abraham. De hecho, los sitios rasgados del original correspondían exactamente con los lugares en donde el dibujo del libro de Abraham parecía estar mal. Cuando uno tiene el estado actual del papiro hoy día delante de usted o fotografía del mismo, y cuando usted lo compara con el facsímile 1, se puede ver que donde el facsímile 1 empieza a ser no egiptológico o inesperado de punto de vista egiptológico, es mayormente por esa línea de rotura o de destrucción del papiro. Así que hay toda razón para creer que la presente condición del papiro mismo es igual a como era en el tiempo de José Smith. Si usted tomara una pintura de la Madonna con un niño y le quitase las cabezas a ambas figuras y las reemplazaras con un perro y un gato, sería tan obvio a nosotros ahora que eso está errado, como el reemplazar la cabeza del chacal con cabeza humana en este cuadro egipcio, porque sabemos cómo parecen estas imágenes en la actualidad. De la misma forma, sabemos que estas figuras nunca tendrían navaja, y eso es crítico para el texto mismo, ya que no es meramente algo de adorno para el texto, va al grano de la supuesta historia que lo acompaña. Y si quitas la navaja, has quitado la historia también, y claramente la navaja no tuvo ninguna razón para estar allí. El libro de Abraham mismo menciona que esta escena apareció al principio de este relato, en otras palabras, al comienzo del rollo. El egipcio se lee de derecha a izquierda y José Smith, quien en ese entonces estudiaba el hebreo, que también se lee de derecha a izquierda, debe de haber conjeturado esto. Pareció seguro que esta pieza fue el comienzo del rollo utilizado por José Smith.
Luego otro descubrimiento, una secuencia de caracteres en una segunda pieza de papiro concordó exactamente con una serie de caracteres escrita en la columna izquierda del manuscrito de traducción. Parecía que, dirigidos por José, sus escribas copiaron estos caracteres del papiro uno por uno. José luego dictó el significado o la traducción de cada uno, a veces sacando párrafos completos de un solo carácter hierático. Cuando el Dr. Klaus Baer, profesor de egiptología en la Universidad de Chicago, examinó los fragmentos de papiro, él determinó que esta misma pieza en un tiempo había estado unida a la pieza que contenía el facsímil 1. Las fibras y orillas concordaban exactamente. Se encontró una tercera pieza que incluía el mismo nombre, Horus, escrito en la versión publicada del facsímil 3. Aunque el cuadro de facsímil 3 nunca fue encontrado, aparece al final del libro de Abraham, y también es una escena muy común. Juntas estas 4 piezas forman virtualmente el rollo completo en su forma original. Al fin los eruditos podrían cumplir con las condiciones exigidas por John Evans tantos años atrás. Un examen crítico de la exactitud del libro de Abraham ya no dependería de solo los facsímiles. Ahora los egiptólogos podrían leer los papiros por sí mismos y ver si contenían una historia de un sacerdote malvado intentando sacrificar a Abraham en un altar o un relato de la creación hecha por una multitud de dioses. En 2001, el Dr. Robert Rittner, profesor asociado de egiptología en la Universidad de Chicago, fue comisionado para hacer una traducción completa del rollo del libro de Abraham. Lo que este documento es en realidad es una oración larga para un sacerdote egipcio fallecido, el cual comienza con una invocación al dios de momificación, seguramente con un cuadro del dios de momificación para asegurar su existencia continua, para asegurar que la existencia del sacerdote continúa en el mundo venidero, y luego es seguido por una serie de afirmaciones donde se dice: «Oh Horus deidificado, que caminéis como en la vida lo hicisteis, que funcionen vuestros oídos, que funcionen vuestros ojos, que os reciban los dioses». Una larga serie de invocaciones sobre esto, esencialmente asegurando que este sacerdote muerto es capaz de funcionar en la muerte como pudo en vida. Pero ahora, como parte de la compañía de dioses egipcios antiguos, Abraham no se menciona ni una sola vez. Abraham is not mentioned once. De la evidencia que tenemos hoy día, se puede decir con seguridad que José Smith no tuvo el libro de Abraham o el libro de José por delante en la forma de estos papiros, porque estos no tienen nada que ver con el contenido de las historias o su traducción. Deseábamos conseguir una explicación mormona oficial de cómo la Iglesia hoy día entiende el libro de Abraham. Sin embargo, la Iglesia mormona rehusó nuestra solicitud de una entrevista. Michael Purdy, del Departamento de Relaciones Públicas de la Iglesia, nos refirió a este libro por el egiptólogo mormón John Gee. El Dr. Gee propone que, aparte del original del facsímil 1, los fragmentos de los papiros de José Smith dados a la Iglesia en 1967 no fueron la porción del papiro que contenía el texto del libro de Abraham. Él afirma que el rollo utilizado por José fue de unos 3 metros de largo y que hay una sección grande que se ha perdido, y este tal vez contenía el libro perdido. Por cierto que no hay razón alguna para que este rollo, en particular del libro de las respiraciones, debiera ser expandido mucho más allá de su tamaño actual de hoy día. Ya he leído el documento entero y determinado lo que uno pudiera de la copia no muy buena que tenemos de la última viñeta. Lo más que puede faltar de este texto son simplemente 2 columnas de hierático egipcio. Pero aparte de eso, no habría nada más que inflar a su longitud mucho más allá de su tamaño actual. Es tanto sin precedentes como irrazonable suponer que un texto intruso acerca de un asunto completamente diferente, una historia narrativa de Abraham y sus descendientes, estaría insertado en un documento cuyo comienzo, parte central y fin se dedica específicamente a la resurrección de un sacerdote egipcio. No tendría nada que ver con su contenido, sería sin precedentes y ningún otro documento tendría tal cosa, y el estilo narrativo del libro de Abraham no concuerda con la forma de expresión egipcia. No es el tipo de cosa que los egipcios dirían, y no lo dirían de esta manera. Y ciertamente nunca aparecería en un contexto como este. No podría estar más fuera de lugar.
Otro erudito mormón, Michael Rhodes de la Universidad de Brigham Young, escribiendo en la Enciclopedia del Mormonismo, sostiene que José Smith pudo haber recibido el libro de Abraham por revelación directa de Dios, y solo utilizó el papiro para ilustrar lo que había aprendido de revelación. El señor Rhodes escribe: mientras estudiaba los papiros egipcios comprados a Michael Chandler, José Smith buscó una revelación del Señor acerca de ellos y recibió en el proceso el libro de Abraham. Posiblemente buscó entre los papiros en su posición para encontrar ilustraciones similares a las que había aprendido por revelación. Hoy día parece popular decir que José Smith no afirmó estar traduciendo, solamente vio estas ilustraciones y luego fue inspirado con el texto del libro de Abraham, pero no dice en el diario que tenía José Smith en ese tiempo que estaba viendo los cuadros o las ilustraciones y luego fue inspirado a dar una historia que ahora conocemos como el libro de Abraham, pero más bien que estaba traduciendo estos caracteres. Esta tarde trabajé sobre el alfabeto egipcio en compañía de los hermanos Oliver Cowdery y W. Esta tarde comencé de nuevo la traducción de los anales. Regresé a casa y pasé el día en la traducción de los anales egipcios. Y por la tarde traducimos algunos de los anales egipcios. Parece claro. Bueno, no solamente parece claro, está claro de esta afirmación que él estaba haciendo traducción de los caracteres o jeroglíficos. Michael Rhodes de la Universidad de Brigham Young también afirma en la Enciclopedia del Mormonismo que las explicaciones de José Smith acerca de los facsímiles son correctos. Cito: las explicaciones del profeta de cada facsímil están de acuerdo con el presente entendimiento de las prácticas religiosas egipcias. Quiero ser absolutamente claro en este punto. Simplemente no hay justificación para el tipo de interpretaciones que aparecen en el facsímil 1 o 3. Están erradas en cuanto a los jeroglíficos. Están erradas en cuanto al género. Están erradas en cuanto al entendimiento de lo que la escena representa realmente. ¿Y dónde se utilizan en el cuerpo del texto? También allí están en error. En resumen, no hay validez histórica para las interpretaciones en ese libro, ninguna, de ninguna manera. No se puede encontrar discusión exterior de este específico juego de facsímiles o cualquier egiptólogo que lo tratare de esta manera. Pero es tan interesante que ninguna de estas teorías existían en la iglesia. Nadie hablaba sobre ellas. Nadie ni las concebía hasta después de noviembre de 1967, durante el cual la gente está inventando nuevas explicaciones. Cuando uno examina la evidencia, simplemente con su sentido común, está claro que José Smith afirmó que él estaba traduciendo desde estos documentos. Pero de hecho, no hay correlación entre su libro de Abraham y estos documentos antiguos. Y por lo tanto, simplemente no puede ser una traducción. Todas las demás explicaciones han surgido como manera de meter el dedo en el dique, por decir, para prevenir que se quiebre el dique. Pero la evidencia clara es que José Smith no tradujo este documento. No es documento de la antigüedad. La Fundación para Investigación Antigua y Estudios Mormones, FARMS, se especializa en la defensa de las escrituras mormonas. Deseábamos entrevistar a sus expertos en el libro de Abraham, pero nunca respondieron a nuestras repetidas solicitudes para una entrevista. Como no pudimos conseguir una respuesta oficial del liderazgo de la Iglesia Mormona, salimos a ver qué piensan los miembros comunes de la Iglesia acerca del libro de Abraham hoy día. El libro de Abraham no da ninguna ilusión de que es algún tipo de escritura alegórica. Afirma claramente que es escrito de Abraham, por Abraham, y de la perspectiva de la vida y los tiempos de Abraham. De lo que yo entiendo, el libro de Abraham es escrituras escrito por el profeta Abraham en su tiempo, y que fue recuperado por José Smith y más tarde traducido. Así es como yo lo interpreto. Eso es como yo lo creo ser. Que José Smith fue llamado como profeta y cuando fue instruido a traducir. Y en el caso del libro de Abraham, fueron palabras directas de Abraham,
traducidas por el profeta José Smith para que pudiéramos adquirir conocimiento que previamente no teníamos. El libro de Abraham, nosotros creemos es la historia de Abraham, que aunque comparte algunos detalles acerca de Abraham, es en actualidad la única fuente de todos los 4 libros canónicos que realmente trata algunas doctrinas claves fundamentales a la fe mormona. Principal de estas es el concepto de la preexistencia y la naturaleza del hombre y nuestra relación con Dios. Muchas de estas cosas, claro, aparecen en forma indirecta en los otros libros canónicos, pero yo diría que el libro de Abraham lo hace mejor, lo pone de lo más claro y es fácilmente entendido. Sé que hay mucha evidencia para ambos lados, que puede ir en ambas direcciones, como lo hay para muchas cosas. Investigación sobre el cáncer, esto causa cáncer, esto no. Y yo sé que esto puede ser confuso, pero creo que se reduce a hacer su petición a Dios, y orando sobre el asunto y estudiándolo bien, porque esto es lo que el Padre Celestial desea de nosotros. No solamente preguntar, pero investigarlo y hacer el esfuerzo y demostrarle que de verdad queremos saber. No sé la historia de cómo el libro de Abraham llegó a las manos de José Smith. Solo lo que sé es lo que creemos. Y yo creo que él fue llamado a ser profeta en los últimos días. Y si el Señor deseaba que él tuviese esa información y traducirlo e incluirlo como escritura para nuestros días, entonces eso es lo que quiso hacer. Bueno, pienso que siempre hay que cuestionar. No pienso que Dios espera que no cuestionemos. Sí, debemos siempre cuestionar y con el tiempo y al final cuestionar a Dios, pero también hacer nuestra propia investigación, porque Dios nos dio nuestras mentes con un propósito y para llegar a algunas conclusiones y preguntarle, mira, yo pienso esto, ¿estoy correcto? Y Él nos contesta, yo sé que lo hace. Al final la pregunta persiste, ¿importa realmente todo esto? ¿Puede uno tener el derecho de cuestionar la Iglesia sobre asuntos de doctrina o integridad académica? Lo que el mormonismo nos trata de enseñar, si fuera verdad, sería tan importante que comprobemos la verdad de esas afirmaciones utilizando los documentos históricos que son la base para esas afirmaciones. Central a las afirmaciones religiosas del mormonismo es la afirmación que José Smith fue verdadero profeta de Dios. Si eso sigue, entonces todo lo que dice debe ser verdad. Si eso cae, entonces nada de lo que dice es necesariamente verdad. Ahora que la veracidad de sus afirmaciones en cuanto a lo que dicen los documentos es dudado ampliamente aún dentro de la comunidad mormona, tenemos preguntas legítimas para con los eruditos mormones en cuanto al nuevo giro que dan sobre lo que estaba pasando con el libro de Abraham. Frente a esta montaña de evidencia, ¿cómo se sostienen los mormones fieles? ¿Cómo conciliar las palabras del profeta con la evidencia de historia? Para algunos mormones, por lo menos, estos descubrimientos provocan preguntas inquietantes. Mi punto de vista en denantes era igual a los miembros corrientes de la Iglesia, que esto es un registro de Abraham tal como está publicado en la Perla de Gran Precio. Y cuando los papiros fueron entregados a la Iglesia en 1967, me quedé bastante satisfecho que este era el papiro actual utilizado por José Smith. Pero, cuando los egiptólogos comenzaron a traducirlo, uno obtiene perspectiva diferente. Un amigo mío me mencionó hace años, y creo que hay muchísima verdad en esto. Nada estorbará a un miembro mormón más que averiguar que Brigham Young enseñó la teoría que Adán es Dios, que tener un apóstol mormón moderno mentir sobre él mismo. Así que la Iglesia realmente no hace nada de valor para sus miembros al ocultar los hechos del libro de Abraham. Pienso que estamos en posición única hoy día, donde tenemos una tremenda cantidad de entendimiento, recursos egiptológicos, etc., a los cuales podemos acudir para entender estos manuscritos. Cuando vayamos al grano, la pregunta actual es, ¿son las afirmaciones de tener la verdad las afirmaciones que hacen los mormones en cuanto a Dios?
en cuanto a los seres humanos y cómo una persona puede estar bien con Dios, ¿son creíbles esas afirmaciones? ¿Son el tipo de cosa en que vayamos a confiar nuestras vidas? Gary y Sarah Webb viven en Draper, Utah, con sus 2 niños. Los Webb fueron miembros durante toda su vida. Gary estaba a punto de entrar en su último año en la Universidad Brigham Young cuando llegó a una conclusión que le cambió la vida. Hasta recuerdo el sitio cuando llegué a la conclusión que la fe de mi niñez no era cierta. Recuerdo que estaba sentado en el césped leyendo un libro acerca del libro de Abraham y la evidencia fue tan contundente, no cabía duda, que esto era antimormón, o esto era algo que alguien había juntado al azar. Era muy claro y bien documentado. En realidad, vino a ser el colmo para mí, y llegué a la realización que no iba a pasar el resto de mi vida fingiendo creer algo que no era verdadero. Y me di cuenta que iba a tener que hacer algunos cambios que no iban a ser fáciles. Solo recuerdo que fue tiempo muy difícil para ambos, pero hemos dejado el enojo atrás y entrado en el descubrir más de la verdad en vez de las mentiras en que estuvimos metidos por un tiempo. Aunque Gary y Sarah han dejado a la iglesia mormona, no han abandonado completamente la fe. Sarah y yo tenemos amigos quienes han dejado a la iglesia mormona y básicamente han abandonado cualquier fe que tuvieron y toda creencia en Dios. Esto es un poco triste para nosotros, porque aunque es fácil de entender que una vez que has puesto tu fe y confianza en algo por tanto tiempo, y luego te das cuenta que tus creencias no eran verificadas, más bien que no tenían fundamento, puede hacer que sea difícil confiar otra vez. Y eso es como tirar el bebé con el agua del baño y decir que, bueno, si la iglesia mormona no es cierta, entonces la Biblia no es cierta y no hay un Jesucristo, ni ningún Dios. Pero todas estas cosas no son lo mismo. En 1835, José Smith compró rollos de Michael Chandler. En ese entonces nadie sabía lo que eran esos misteriosos antiguos rollos egipcios en realidad. Nadie podía leer el texto, y nadie había visto cosa parecida. Pero José Smith afirmó que él los pudo leer y que los pudo traducir. He comenzado la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos y para nuestro gozo he encontrado que uno de los rollos contiene los escritos de Abraham. La evidencia en contra de la autenticidad del libro de Abraham hace inevitable que surjan dudas acerca de la traducción de José Smith del libro de Mormón, que es aún más fundamental. Para algunos, ya que la traducción de José Smith del libro de Abraham, que sí se puede poner a prueba, carece de credibilidad, ¿cómo entonces podemos aceptar su traducción del libro de Mormón, el cual no se puede someter a prueba? Los eruditos nunca tuvieron oportunidad de examinar aquellos originales, y como las planchas de oro fueron devueltas al ángel Moroni, aparentemente nunca podrán.